Esto es Soto de Aldovea y en Soto de Aldovea se va a producir el 8 de noviembre de 1936 una de las masacres relacionadas con las matanzas de Paracuellos del Jarama. Aquí llegan el 8 de noviembre dos expediciones, una de la cárcel Modelo y otra de Porlier, con presos considerados desafectos por el gobierno republicano. Se les trae aquí porque cuando se les conduce a Paracuellos del Jarama, donde ya han empezado las matanzas el día anterior, se comunica a los responsables de la expedición que en Paracuellos del Jarama no hay fosas para enterrar a los que van a ser asesinados. ¿Por qué? Porque la gente del pueblo de Paracuellos del Jarama, obligada a cavar las fosas, todavía no había terminado de enterrar a los asesinados el día 7 de noviembre. Con lo cual, el que vengan aquí es porque está lleno, no caben. No caben. Les traen a Soto de Aldovea porque... ¿Cuánta gente vienen en autobuses? 414 presos. 414 que vienen aquí. En 8 autobuses, unas fuentes dicen 8, otras dicen 5. Una de las expediciones llega a las 8 de la mañana, otra llega a las 3 de la tarde. Y aquí se paran los autobuses, son autobuses del Servicio Municipal de Tranvías, son esos autobuses de 2 pisos que había comprado el Ayuntamiento de Madrid en el año 33, como los de Liverpool y Londres, y en esos autobuses de 2 pisos, bueno, había asientos para 50 viajeros, pero vienen cargados con 80 presos que hacen el viaje con milicianos escoltándolos dentro del propio autobús o con un convoy de coches ligeros o camionetas en las que venían los responsables de su ejecución. Les traen aquí para ejecutarles, pero ellos no saben que les van a ejecutar. No. ¿Cómo sabemos que no saben que van a ser ejecutados? Las sacas de las cárceles madrileñas, que terminan algunas en Alcalá de Henares, en la prisión de Alcalá de Henares, pero la gran mayoría terminan siendo asesinadas en Paracuellos del Jarama y aquí en Soto de Aldovea, se realizan ante la amenaza que suponía la proximidad de las tropas de Franco a Madrid. La Modelo está prácticamente a tiro de fusil en un momento dado, cuando las tropas de Franco, el 15 de noviembre, cruzan el Manzanares. Pero el día 7 y el día 8, esas sacas se están produciendo sin que exista ese peligro. Sacarles de la cárcel. Sí, esas sacadas de la cárcel. Estamos hablando de centenares de presos, por eso utilizan los autobuses de 2 pisos. Por cierto, autobuses que solo podían ser utilizados con la autorización de la Junta de Defensa de Madrid, que era la que controlaba en ese momento las autorizaciones de uso de vehículos como los autobuses, los camiones e incluso los que daban las autorizaciones para el uso de gasolina. Es decir, aquí hay una responsabilidad evidente, los autobuses no podían moverse para este cometido sin que Hablamos de la autorización del gobierno. Autorización oficial del gobierno. La Junta de Defensa de Madrid es, digamos, la oficina delegada del gobierno de Largo Caballero. Que autoriza con los autobuses y es conocedora de estos fusilamientos. Sí, entonces les sacan, pero ellos creen que les trasladan algunos llevan el bocata. Eso es, ahí está. Cuando se exhuman, luego ya explicaremos, se exhuman en diciembre del 39 los 414 asesinados, se descubre que muchos de ellos llevan paquetes de galletas, tabletas de chocolate, latas de leche condensada, pensando que en realidad sus carceleros van a cumplir la promesa, que es trasladarles a otra cárcel para que no sean liberados por las tropas de Franco que amenazan Madrid. Evidentemente hubo algunos que no creyeron en ese cuento e hicieron algo que es bastante escalofriante, que era escribir sus nombres y apellidos, la celda, la galería en la que se encontraban en la Modelo, para que, sabiendo que su cadáver pudiera ser encontrado algún día, sus familiares pudieran identificarlo. Estos eran los militares, sobre todo, Estos ¿no? son los militares. Yo creo que los militares sabían perfectamente cuál iba a ser su destino, ¿no? Y hay algo más terrible, ¿no? Estos 8 autobuses que vienen hasta aquí van bajando y los que llegan ven cómo fusilan. O sea, claro, los que llegan pueden estar engañados los del primer autobús. Esto es. O los del segundo. Esto es. Pero los que van llegando van viendo cómo les asesinan. Esto sucede lo mismo en Paracuellos, porque aquí bajan los presos en tandas de 10 a 20 detenidos. ¿Por qué lo hacen esto? Primero, para controlar que no se escape nadie. Vienen, eso sí, maniatados. Todos están
maniatados con las manos a la espalda, pero aún así existe el riesgo de que bajando a la hondonada que ahora veremos pudieran escapar. De hecho, el guarda de Soto de Aldovea, Vicente Nuño, cuenta que él le ordenaron que a caballo vigilara que no se escapara ninguno de los presos cuando eran fusilados. Aún así, hay un joven que se escapa, se esconde detrás de unos matorrales y después de bastante tiempo buscándole, por fin dan con él. Lo entregan al capitán que se está encargando de las ejecuciones y él le pega un tiro en la cabeza. Es una acción absolutamente amparada por el gobierno, unos dirán que por omisión, otros dirán que por acción, pero está claro que la escala de mando de la ejecución de las matanzas de Paracuellos del Jarama y de Soto de Aldovea es una escala de mando comunista. Empieza con Santiago Carrillo como delegado de Orden Público de la Junta de Defensa, sigue con su mano derecha, que es Segundo Serrano Poncela, delegado de Orden Público, sigue con el jefe de las milicias de vigilancia y retaguardia, que es otro comunista, Lucio de Santiago, que es el que recibe, según otro testimonio, las llamadas de Santiago Carrillo para que active a los milicianos de vigilancia y retaguardia en estas expediciones, para que sean ellos los que ejecuten a los presos, y continúa por alguien que va a estar aquí, a pie de fosa, que es Federico Manzano Gobantes, también comunista, que va a ser el que dirija a los piquetes con un silbato, tanto en Soto de Aldovea como en Paracuellos del Jarama. Aquí hay un papel fundamental que es el del cuerpo diplomático y el de Cruz Roja Internacional. El delegado en Madrid de Cruz Roja Internacional, que es un suizo, un pediatra de 29 años, George Eny, es el que, junto con el cuerpo diplomático, va a empezar a investigar qué está sucediendo con los presos trasladados de las cárceles. La figura de George Eny es la parte humana de tu libro. George Eny es un señor, es un héroe, joven, es un jovencito que viene aquí. Pero que hay que tenerlos bien puestos, sí, no, con veintitantos años, claro. Decirles a unos militares, dejad de matar, claro, porque le podían decir, pasa tú. Ahí está, y está en el Madrid bajo los bombardeos. Él entra en la Modelo cuando la Modelo está siendo bombardeada por los propios franquistas, y él entra a la Modelo para intentar hacerse con las listas de los presos que están siendo trasladados a otras cárceles para evitar que los liberen los nacionales, que están a menos de un kilómetro, ¿no? Esta gente que está acabando, destruyendo, claro. Matando, asesinando. No, y él se está jugando la vida por defender a los presos, saber quién va, quién sale de la Modelo, a dónde va, para tenerles controlados. No sabe que esos presos de la Modelo, que salen el 15 y el 16 de noviembre ante la proximidad de las fuerzas de Franco, no sabe que van a otras cárceles, pero que eso es solo una etapa de su camino hacia la muerte, porque muchos de esos presos van a seguir luego el camino de Paracuellos del Jarama hasta el 3 de diciembre. Él mismo llama por teléfono a las supuestas cárceles donde van a ser o donde deberían ir destinados estos presos, como por ejemplo San Miguel de los Reyes en Valencia, en Chinchilla, en Albacete, incluso en Figueras, y se le comunica en las cárceles que ahí no ha llegado ningún preso y que no tenían orden de recibir ningún preso de Madrid. De hecho, sus cárceles ya están atestadas y no pueden recibir más presos. Entonces no sabe de qué le está hablando este George Eny. George Eny le comunica este descubrimiento a Félix Slayer, conocidísimo por su labor humanitaria en Madrid, cónsul de Noruega, y Félix Slayer y George Eny van a venir con Edgardo Pérez Quesada, encargado de negocios de la Embajada Argentina, van a venir a este mismo lugar porque han oído, tienen referencias de que ha sucedido algo terrible, ¿no? en este paraje. Y aquí ellos, los tres, Félix Slayer, George Eny, Edgardo Pérez Quesada, pisan la fosa donde 5 días atrás, esto estamos hablando del 13 de noviembre, los asesinatos se producen el 8, pisan la fosa donde están 414 enterrados. La fosa tiene una longitud de 300 metros, una profundidad de 2-3 metros, y ellos suponen que ahí hay enterrados entre 500 y 600, no fallan en su suposición. ¿Qué ven? Aparte del hedor que ya empieza a emerger de
de desenterramiento superficial, puesto que han aprovechado el hueco de la acequia para tapar con un poco de arena, también vecinos de Torrejón, traídos aquí a la fuerza a hacer este dantesco papel, y asoman por la tierra extremidades de los asesinados. Incluso Felix Slayer, en uno de sus informes, asegura que se veía una bota de alguien asomar por encima de la fosa. Y ahí es cuando George Genie, Cruz Roja, y ahí es cuando le dicen que, bueno, pues empiezan a pelear por los derechos humanos o por la humanidad, claro, dentro de lo que está sucediendo, que esto no tenía... Esto se va a conocer en Ginebra, en la sede de Cruz Roja Internacional, se va a conocer en la embajada argentina, va a comunicar a su cancillería en Buenos Aires este descubrimiento. Felix Slayer va a hacer circular un informe firmado el 17 de noviembre con todos los hallazgos macabros que en ese momento ya han conseguido estos tres personajes, y va a llegar a Londres. El informe de Felix Slayer con el descubrimiento de la fosa de Soto de Aldovea llega a Londres a través del encargado de negocios británico, Ogilvy Forbes, y esto va a suponer otro palo a la imagen del gobierno republicano en las cancillerías internacionales. La preocupación, claro, el gobierno ve que el pastel está descubierto en el exterior. Los y eso fusilamientos. Es un palo tremendo para la imagen del gobierno republicano. Y es gracias precisamente a la denuncia de Cruz Roja Internacional y del cuerpo diplomático. Largo Caballero recibe una carta de George Genie, del delegado de Cruz Roja Internacional, diciéndole que tiene que salvaguardar por encima de todo la vida de los presos derechistas en Madrid, porque según las convenciones de Cruz Roja Internacional firmadas por España, deben ser considerados prisioneros de guerra. Largo Caballero no se da por aludido y le contesta una carta. Esto es el 2 de noviembre cuando escribe George Genie. Largo Caballero contesta a George Genie 2 días después, el 4 de noviembre, diciendo que bueno, de eso hablaremos otro día. 3 días después empiezan las sacas y matanzas de presos, los que el propio Genie le había dicho a Largo Caballero que debía salvaguardarles, ¿no? ¿Y qué fue de este George Genie? Bueno, acaba la guerra, sigue en la Cruz Roja. George Genie se ve obligado a salir de Madrid en diciembre, a principios de diciembre del 36. Ha logrado su objetivo. O sea, apenas un mes después. Apenas un mes después. Pero lo importante, ha logrado su objetivo. Después de escribirle la carta a Largo Caballero el día 2 de noviembre, diciendo que debía respetar a los prisioneros como prisioneros de guerra, el día 4, cuando ya se paralizan estas matanzas y vuelve Melchor Rodríguez al cargo de delegado de prisiones y es el que ya logra que ningún preso salga de las cárceles sin su permiso, sin autorización para ser asesinado, por fin logra su gran victoria. Los presos, el gobierno republicano ya considera los desafectos que tiene detenidos en las cárceles en toda la zona republicana como prisioneros de guerra y debe respetarlos y garantizar su seguridad y su vida. Ese es el gran triunfo de Genie, pero alguien se lo quiere hacer pagar. Y él sabe a principios de diciembre que lo van a matar y huye de Madrid en cuanto puede. Logra una plaza en un avión de la embajada francesa, un Potez 54, despega de Barajas el 8 de diciembre ese Potez y a los 10 minutos 2 cazas republicanos de modelo soviético, un Chato y un Mosca, primero identifican al avión francés, ven claramente que es un avión civil, aunque es de uso militar, pero está reconvertido para uso civil de transporte de pasajeros, lo identifican, se saludan con el piloto y uno de los cazas se sitúa debajo del Potez y lo ametralla. El piloto logra controlar el avión, sabe que tiene agujereado el depósito de combustible. Eso es muy curioso porque el Chato que ametralla al avión francés hace una ráfaga muy corta para que parezca un accidente. Le agujerea los depósitos de combustible, el radiotelegrafista le dice al piloto aterriza que tenemos agujereados los depósitos. Ahí son heridos 2 periodistas franceses. Pero tú incluso cuentas que el piloto engaña a los que les atraen. Se hace el muerto. O sea, como que va a estrellarse. Tremendo. El Potez es un aparato bastante grande. Bueno, cuando lo deja caer
en picado. Para que los cazas... Para que los cazas digan, bueno, este ya está batido. Y seguramente él intuía cuál era el propósito de ese ataque con ráfaga corta sobre los depósitos de combustible. Estos, en cuanto vean que yo ya caigo en picado, me dejan en paz, porque lo que quieren es que parezca un accidente. Claro. Entonces él, con grandísima destreza y con gran valor, deja caer el avión en picado, y en el último momento, cuando quedan apenas, vamos, menos de 1000 metros para llegar al suelo, logra enderezarlo y hace un aterrizaje forzoso en un campo de labor cerca de Pastrana, en Guadalajara. Ahí se escapota el avión, se da la vuelta al tomar tierra. Resultan heridos por el ametrallamiento 2 periodistas franceses, Louis Delapré y Georges Chenier. Georges Chenier recibe un balazo en un gemelo y es conducido al Hotel Palace, donde le van a extraer la bala. Bala que se conserva en el Museo de Cruz Roja Internacional y que está identificada, sin duda, sin margen de duda, como una bala de un Polikarpov I-15, avión biplano chato de o sea, que iban a matarle. Soviético. ¿Y cómo consigue luego finalmente Claro, él, bueno, sale de una manera muy curiosa, porque por fin vuelve a Suiza en un convoy de ciudadanos suizos con varios autobuses y varios coches que logran llegar a la frontera catalana con Francia, y salir ya, y llega a Suiza el 24 de diciembre ya para celebrar la Navidad con su familia. Claro, ¿no? Pero sus logros dentro del mundo woke no son para hacerle ni una película ni un monumento. Quiere decir que Georges Chenier termina viviendo en un pueblo... en un barrio de Ginebra, un barrio de Ginebra, dedicado como médico de familia, dedicado a las obras filantrópicas, es médico de una asociación de voluntarios, hay noticias suyas, gacetillas, que ha asistido a una mujer que tuvo un accidente de bicicleta o a un hombre que murió de manera súbita esperando el tranvía en la parada, y siempre aparece ahí el bueno de Georges Chenier intentando ayudar a los demás, ¿no? Sí, pero como vino a hacer aquí a España. Sí, pero la izquierda no le ha hecho una película de Hollywood. Georges Chenier no se ha olvidado todo el mundo, Porque claro, es sacar sus vergüenzas, ¿no? Él mismo, yo creo que se ocultó en la discreción, el silencio, nunca quiso hablar de su experiencia en España. Sé de 2 personas que intentaron entrevistarlo cuando él vivía, él muere en el año 91, con 84 años, y cuando él vivía, familiares de asesinados en Paracuellos quisieron contactar con él, ¿no? Entre ellos José García Noblejas, que había perdido, bueno, pues a muchos familiares en la represión de roja, ¿no? Y bueno, él se escondió, él no quiso hablar con nadie. Yo creo que él, fíjate, Kake, creo que tuvo miedo hasta el final. Hasta el final. Hasta el final. Él sabía que había hecho un papel... ¿Me salvé ya una vez? Sí. ¿Tomó nota? Eso es, me salvé una vez y no quiero que vengan a por mí. Entiendo que el título de tu libro es un poco... no sé si el entrecomillado es de él, pero podría ser de él, ¿no? Sí. Que detengan... Sí. Reivindicar su papel para parar Paracuellos. Gracias a todos los que nos veis de verdad de corazón, gracias. Y a los que nos preguntáis que cómo nos podéis ayudar, existe una plataforma que se llama patreon.com/kakeminuesa. Aquí tenéis un código QR en el que introduciros en esa plataforma y ayudarnos. A los que nos preguntáis que cómo nos podéis ayudar, desde 4 euros al mes podéis apoyarnos para que pues tengas tus reportajes independientes y libres y nos ayudes un poquito a seguir nuestro camino. Que Dios os bendiga y que Dios bendiga a España.